Parece que va bien. Sí, Sí, parece que va bien. Está bien la convocatoria. Parece que hay como 5 ya matriculados, parece. sí, Así por lo que yo menos del creo que curso yo sé que hay 2 fijos, sí, del diplomado. sí. De ahí no sé cuántos hay. Así que no, bastante bien ahí al respecto. Bastante bien. ¿Quién tiene la música? La Jesús. Sí, yo La Jesús de... Ah, muy bien. estoy Ella de es la técnica. encargada de toda la ambientación, todo. Sí, Así es. toda la parte de producción, increíble. Increíble. Los links, cómo se mandan todas los folletos y grabar y todo. Oh, ¿qué haríamos sin ti, Jesús? Imprescindible. De a poco. Eventualmente, cuando ya tengamos todo, la escuela y todo, ya podemos hacer un estudio. Por supuesto, ahí con todo el Por aparataje, dices tú. supuesto. Insonorizado. Toda la Sí, Radio Buda Dama Chile. sí, ¿no? Tener después, obviamente, las transmisiones en vivo a través de YouTube, todo esto. Tener ciertos programas, por ejemplo, que creo que podrían ser de mucha utilidad. Mucha utilidad. Y no solamente para las personas, sino que para uno también. Yo creo que el que, el que transmite aprende tanto como el que recibe. Eso a mí no me cabe la menor duda, ¿ya? Que es así. La mejor forma de aprender también es enseñando. Yo he aprendido mucho dando clases. Mucho. ¿Sí? Todo lo que no aprendí antes, me siento obligada a aprenderlo y a entenderlo, porque obviamente los chicos preguntan y no puedo decirle, no, que no sé eso. No puedo. Claro, Claro, claro que sí. tarea. Es como lo hacían los profes antiguos. Hola, Pau. Hola, hola, Buen ¿cómo está día, Jesús? Paola, ¿cómo Jimena, estás? Maestro? Muy buen Buenos día, días, Bienvenida, bienvenida. Pau. gracias. Bienvenida. Ay, prendas. Hace mucho frío hoy, Está muy helado. Muchísimo. pero mucho, mucho y como que cambió el tiempo, no sé qué pasó, pero Está yo te como congelaba. septiembroso. Sí, pues acá en Santiago ha habido mucho frío en las mañanas. Mm, Hay sol, pero con hielo en la mañana. sí. Parece. Sí, Está despejado y mucho viento. Mucho, mucho viento. ¿Allá? Sí. Acá está como septiembre. Mm, Sí, se está adelantando Mm, la sí. prima- la Sí, yo primavera. insisto que ahora hay como dos Todas estaciones. estaciones. Sí. Sí, nos vamos como para allá, Ujú, Mm, exactamente. así es. Yo me acuerdo en los años, la década de los 80, yo era chico y me acuerdo que el invierno era invierno y era tan lluvioso, ¿ya? Que sí, eran meses que no paraba de llover. exacto, Sí. sí. Cuando Ahí se... se desbordaba el Mapocho, eh, se desbordaba, todo se Sí. desbordaba. pasaba una semana lloviendo sin parar. Sí, fácilmente, Sí, fácilmente, eso es sí. verdad. Así es. Damos la bienvenida también a Erika, a Javiera, muy buen día, también a José desde Castlink, muy buen día también. gracias, maestro, buenos días, buenos Buen días. día, Hola, buenos. Buen día. Buenos días, Jimena, Jesús, buenos días. Erika, buen día.
Fran recién ha entrado. Muy buen día, bienvenido. También damos la bienvenida a Bárbara, Carla, Carolina, Javiera, Paula, Sebastián. Bienvenido, muy buen día a todos. Buenos días. Buen día. Vamos a esperar un par de minutitos más a que el resto de nuestros amigos se conecten. Estamos todavía en la hora. Un minuto más y comenzamos.
obviamente ya en la hora, así que Jimena, podemos comenzar. Bien, Perfecto. a hacer este momento. Bueno, buenas tardes ya para todos. Nuevamente, mucha felicidad de tenerlos aquí en esta reunión, este conversatorio que nos enseña a todos. Hoy día tenemos un tema del terror, así, literal. Hoy día vamos a trabajar, o sea, el tema a trabajar es cómo trabajar nuestros demonios internos, cómo trabajar nuestros demonios internos. Por eso hablaba de que esto era igual que una película de terror. Cuando vemos una película de terror, muchas veces, cuando es buena la película, nos tapamos los ojos, no queremos ver, miramos hacia un lado, tratamos de tener distracción, nos ponemos a ver el celular, porque nos asusta. Entonces, evitamos ver a ese demonio que va a salir ahí en la película. Esto es lo mismo, pero estos demonios son nuestros demonios internos, esos que no queremos ver, que miramos hacia un lado, que preferimos distraer nuestra atención en cualquier otra cosa para no observarlos, porque asustan, dan miedo, no los queremos ver y preferimos taparnos los ojos. Estos son los demonios a los que uno tiene que enfrentarse de alguna manera. Y cuando tú comienzas a trabajar estos demonios, esos demonios que están en cada uno de sus existencias, puedes llegar a hacerte amigo de tu demonio. Después ya van de la mano con el demonio. Esa es la idea, que sea tu maestro. Por lo tanto, no es, cuesta dar el paso para ver al demonio. Pero una vez que ya lo vas integrando en ti, lo vas observando, lo vas mirando, las percepciones van cambiando. Y necesito conocerlo, necesito verlo, para saber a qué cosas me estoy enfrentando. En mí mismo, no en otros, en mí. Por lo tanto, yo creo que esto puede llevar a mucho debate, a mucha reflexión. Así que, como siempre, voy a dar el paso al maestro para que nos hable respecto a estos demonios. Maestro. Muy buen día o buenas tardes ya a todos. Bienvenidos nuevamente, un gusto de estar semana a semana compartiendo un poco de Dharma con cada uno de ustedes, esperando obviamente que el fruto de lo que nosotros vemos semana a semana sea muy, muy próspero y de mucho aprendizaje para el camino espiritual de cada uno de ustedes. Hablar de los demonios internos, la verdad es que requiere un tema muy, muy, muy especial, debido a que estamos sujetos a estos demonios en todo momento y debemos comprender que estos demonios primero son creaciones de nosotros mismos. Los demonios internos no son demonios mitológicos ni externos como podría plantear las religiones, por ejemplo. ¿Bien? Estamos hablando de creaciones mentales que generan emocionalidad por un lado y resistencia a poder vivir una vida pacífica, plena, amorosa, que sea obviamente lo que nosotros buscamos siempre en la vida. Quiero partir un poco hablando sobre un artículo que dentro de esta semana leí y que me llamó mucho la atención, porque justamente me dediqué también a investigar un poco de los demonios, pero saliéndome un poco de la perspectiva budista, sino que hablar un poco desde una perspectiva más genérica. Por lo general, cuando hablamos de demonios, no cabe la menor duda de que nace inmediatamente las religiones de por medio, que son los primeros que evocan tantas veces a los demonios.
Entonces me topé curiosamente con un artículo que hablaba de una visión cristiana, de una iglesia determinada, no me acuerdo en este momento, y que hablaba del budismo, curiosamente. Entonces decía que el budismo era una religión satánica. Y me llamó la atención, y como me gusta un poco investigar también las posiciones de otra fuente, y dije, veamos qué tan satánico puedo llegar a ser, efectivamente, si es que lo soy o no lo soy. Entonces, radicaba más que nada en una peregrinación que hizo, no era peregrinación, era una evangelización que estaba haciendo un cristiano en India. Parece que no fue el lugar más indicado a evangelizar, pero fue para allá y se encontró obviamente con unos templos tibetanos y con ciertas prácticas donde en estas prácticas abrazaban a los demonios. Entonces la persona verdaderamente se asustó porque decía, bueno, si los budistas están abrazando a los demonios significa que son satánicos. Pero realmente no comprendió bien cuál es el origen de la práctica. Primero porque los cristianos o las personas que abrazan algún tipo de religión ve todo lo que significa demonio como algo externo. Finalmente yo no soy responsable de mis acciones, es el demonio el que me ha poseído, o es el demonio el que obró por mí. Pero finalmente no nos hacemos responsables de nuestras acciones, ni menos nos hacemos responsables de nuestra propia emocionalidad. Por lo tanto, desde una perspectiva de la religión, es bastante cómodo el poder hablar de demonios externos que son los responsables de toda la maldad, porque finalmente, si yo me hago responsable, ¿ya?, de todo lo que a mí me está sucediendo, significa entonces que tengo que ver a mi demonio interno. Entonces, el budismo no trabaja desde la dualidad de lo bueno y lo malo, porque en cierta manera, cuando una religión me está diciendo de que yo tengo que abrazar solamente lo bueno y dejar, ¿ya?, o generar algún tipo de resistencia a lo malo, lo que estoy haciendo básicamente es hacer que mediante la resistencia todo eso negativo, todo ese demonio aumente. Lo que hace el budismo desde otro punto de vista es abrazar la dualidad desde la conciencia para que esta dualidad desaparezca. Porque es la dualidad de bueno, malo, agradable, desagradable, lo que nos mantiene atados al samsara, lo que nos mantiene atados a un renacimiento y a un devenir constante. No se trata de alabar lo malo, sino que de darse cuenta que eso se encuentra intrínsecamente en nosotros, y es que en el momento en que yo puedo abrazar mis propios demonios, el demonio desaparece. Pero si yo genero algún tipo de resistencia, entonces aparece. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dentro de cualquier corriente espiritual, muchas de las corrientes espirituales abrazan todo lo bueno, lo magnífico, lo bello, y está bien que así sea. Debemos abrazar la benevolencia, debemos abrazar la compasión, por supuesto que sí, por supuesto. Pero la transformación interior se da única y exclusivamente cuando yo soy capaz de enfrentarme a mis propios demonios. Porque yo finalmente puedo ser un gran experto en yoga, por ejemplo, que es una disciplina que viene de la India, que une mente, cuerpo, espíritu, ¿cierto? Y que promueve obviamente el bienestar espiritual, psicológico y físico. Pero si yo no me enfrento a los demonios internos, quedo atrapado igual ahí. ¿Bien? Entonces, cualquier tipo de disciplina, llámese yoga, llámese tai chi, que busca siempre el equilibrio, yo puedo tener o mantener un equilibrio, entre comillas, temporal, pero en el momento en que hay alguna situación que me gatilla el demonio interno, ese demonio va a aparecer igual. Eso va a aparecer igual. Entonces, me había llamado mucho la atención y claro, logré comprender que ese artículo se basaba obviamente en una experiencia muy subjetiva de la realidad y que no había estudiado el trasfondo de lo que hay verdaderamente, en lo que significa
amistarse con nuestros propios demonios. En el momento en que yo me puedo amigar con mi propio demonio, obviamente ese demonio va a desaparecer. Pero si veo también dentro de la historia otros maestros espirituales saliendo un poco del budismo para ser menos autorreferente y verlo desde una perspectiva un poco más global también, nos vemos también, por ejemplo, en el caso de Jesús para los cristianos, ¿cierto? Cuando él se encuentra, después de su bautismo, él se va al desierto y medita 40 días en el desierto. Se dice que él se enfrentó con ¿quién? Con un demonio que los católicos le van a llamar Satanás, ¿cierto? O un demonio siempre va a ser externo. Pero básicamente él se estaba encontrando consigo mismo. Entonces es interesante que a pesar de que no existe mucho relato canónico al respecto, sí aparece mencionado el hecho de reconocer estos demonios internos en este periodo de ayuno. Cuando Mahoma se encierra en esta cueva durante 40 días, se encuentra también con sus demonios internos. Cuando Moisés pasa el monte Sinaí encerrado también en la cueva, también los demonios internos. Algo pasa finalmente que entre todos los maestros espirituales logran un alto nivel espiritual solamente cuando se conectan con el demonio interno. Si no, no. Yo me puedo quedar atrapado, ¿ya?, en el ritual, me puedo quedar atrapado en la creencia, me puedo quedar atrapado en cualquier acción que amerite benevolencia sin la necesidad de poder enfrentarme a los demonios internos, y eso no me va a hacer crecer espiritualmente. Entonces la vida me prepara ciertos eventos que me obligan a enfrentarme al demonio interno. Y por eso es que sufrimos. Nosotros sufrimos porque no queremos enfrentarnos a estos demonios internos, que por lo general creemos que los demonios internos son única y exclusivamente situaciones de displacer, la ira, la culpa, el miedo, que son emociones finalmente, ¿ya? Pero no necesariamente. Todo lo que implique dualidad, como agradable o desagradable, puede ser considerado un demonio, porque situaciones que sean extremadamente agradables desde la perspectiva del placer, también me generan el nacimiento de la contraposición de lo desagradable. Y en ausencia de lo agradable surge lo desagradable. Entonces siempre voy a estar en este juego constante de la dualidad. Entonces llama mucho la atención cuando nosotros podemos evocar estas otras religiones, específicamente en estos guías espirituales, que alcanzaron este nivel exclusivamente a través del enfrentarse a los demonios internos. Entonces, el budismo también nos dice, enfrentémonos a los demonios internos. ¿Cómo yo me enfrento a los demonios internos? Bueno, esencialmente tenemos dos caminos para poder enfrentarnos a los demonios internos. Uno, que puede ser efectuado a través de la meditación vipassana, cuando yo voy purificando mi mente, y especialmente voy purificando a través de aquellas manifestaciones que se encuentran dentro del cuerpo, como son las emociones de por sí y las sensaciones corporales, que son manifestaciones del mismo inconsciente. No obstante, por ser muchas de las emociones y muchas de estas sensaciones, manifestaciones del inconsciente, no sé necesariamente conscientemente qué es lo que está ocurriendo o cuál es el demonio que estoy trabajando, porque lo estoy trabajando a un nivel sumamente profundo. El meditador más experimentado logra darse cuenta cuando aquella impureza surge al consciente desde el inconsciente, es decir, desde una sensación corpórea hacia un pensamiento, por ejemplo, ¿ya? Pero no necesariamente lo puedes estar trabajando de forma ecuánime si es que no has sido lo suficientemente consciente para poder ser ecuánime en el momento en que aparezca. Entonces,
si bien es cierto, lo puedo trabajar directamente a través de la meditación vipassana, me encuentro con un problema en el día a día. Porque el demonio interno no es solamente todos estos patrones subconscientes o todas estas emociones que pueden ser el miedo, la euforia, todas las emociones propiamente tal como la ira, la culpa, obviamente son nosotros que somos personas tan culposas como sociedad. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Todas estas emocionalidades surgen en virtud de ciertas creencias que se han transformado en un patrón. Pero estos patrones vienen finalmente por experiencias previas, y estas experiencias previas se generaron en un momento en el momento en que tuviste la primera experiencia, se genera la impresión y la mente dual cataloga la acción. Y en el momento en que cataloga la acción, agradable, desagradable, bien, por dar un ejemplo, se genera el primer demonio. Entonces este demonio lo vamos retroalimentando en función de nuestro propio diálogo interno. Entonces cuando este diálogo interno está constantemente, es que tú esto, tú esto, tú esto, tú eres esto, tú eres esto otro, te va a pasar algo, mira lo que hiciste. Entonces, ese es un verdadero demonio. Es ese juez que está dentro de tu cabeza y que está en todo momento juzgando cada una de tus acciones de una forma dual. El demonio interno finalmente viene siendo el ego, que no es un ego, sino que son multiplicidades de ego que surgen y desaparecen. Desde un punto de vista práctico, cuando nosotros analizamos la vacuidad, ¿ya? Tenemos que observar la vacuidad de este fenómeno psicológico llamado ego para poder ir lentamente desprendiéndonos de ello. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia del mismo maestro Gotama, Siddhartha cuando sale del palacio en búsqueda de una solución definitiva a todo este conflicto interno, Mara, que es la personificación obviamente de todos estos demonios internos, llamamos Mara finalmente a este ego que está constantemente boicoteándonos con distintas herramientas. Mara le dice a Siddhartha, ¿para qué te vas a ir a buscar este camino? Si vuelves al palacio lo vas a tener todo. Riqueza. Vas a ser el conquistador del mundo. Pero él se dio cuenta que no era el diálogo interno. No soy este diálogo interno. No soy este ego. Entonces comenzó en esta búsqueda para poder entender y comprender la naturaleza intrínseca de estos demonios internos. En el momento de la iluminación o del despertar propiamente tal del maestro Gotama, él se enfrenta directamente a Mara, a este séquito, ¿cierto?, de egos que se manifiesta a través de distintas fuentes, a través de los placeres sensuales, a través del displacer y así sucesivamente. Entonces todos estos demonios internos son manifestaciones del ego de forma dual entre lo agradable y lo desagradable. Entonces, desde la perspectiva de la meditación vipassana, nosotros podemos trabajar esta dualidad por un lado, pero quiero enfocarme también, ¿ya?, a una técnica, ¿ya?,
que de una maestra budista tibetana del siglo XI, que se llama Majik Labdrong. Majik Labdrong, más o menos del año 1055 al 1145 aproximadamente. Ella desarrolla una técnica al que posteriormente se le conoce dentro del budismo tibetano como la técnica de Shot. ¿Ya? La técnica de Shot es una técnica que ayuda a poder transformar al demonio interno, no luchando contra los demonios internos, porque nosotros finalmente acordémonos que luchamos contra los demonios. Majik lo que hace es una técnica distinta, basándose finalmente en la misma técnica de meditación vipassana, pero a un nivel más cognitivo, no a un nivel tan sensitivo, no a un nivel tan del inconsciente, sino que a un nivel directamente consciente. Es como si fuera una terapia de hecho. ¿Bien? Porque si bien es cierto, la ecuanimidad forma parte de la observación en la meditación vipassana, cuando nosotros nos enfrentamos cognitivamente al demonio, no puedo enfrentarme luchando contra él. No puedo. Porque el demonio sabe perfectamente cuáles son todas mis debilidades y se va a aprovechar de esas debilidades para poder finalmente condicionar mi comportamiento y condicionarme mediante las emociones. Entonces Majik fue muy profunda en la práctica y resumió el enfrentarse a los demonios a través de 5 fases altamente desarrollables. Estas 5 fases obviamente las enseñó al resto de las otras monjas que se encontraban ahí en el monasterio y que obviamente después llegó a los otros monasterios de monjes y que los monjes lo adoptaron propiamente tal. Esta técnica en un principio generaba mucho conflicto desde la perspectiva del enfrentamiento, porque para los monjes que tenían muy poca experiencia les daba verdaderamente terror el enfrentarse a sus propios demonios. Pero obviamente en la medida en que la persona puede ir trabajando a través de la meditación de calma mental, shamatha, a través de meditación vipassana, y ya ha logrado ser un meditador consciente dentro de un periodo de tiempo que le haya permitido ir transformando su vida interior, la práctica del Shot no debería ser un mayor obstáculo. No obstante, esta práctica no necesariamente la tenemos que practicar, valga la redundancia, como se realiza actualmente en los monasterios tibetanos, porque obviamente muchas de las prácticas están inmersas dentro de la cultura y dentro de una fórmula muy adaptable para la cultura tibetana o la cultura india, pero que es poco aplicable para nosotros los occidentales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la base de lo que Majik Labdrong enseñó y de ahí en adelante poder enseñarlo desde una perspectiva más terapéutica para poder enfrentar estos demonios internos. Vamos a analizar un poco estos 5 pasos para que podamos abordarlo de mejor manera. El primer paso es: encuentra al demonio. Es decir, sabes qué es lo que tienes que trabajar. Pero ¿qué es un demonio? ¿Qué te está diciendo el diálogo interno? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Hay alguna culpa? ¿Qué tipo de resistencia? Entonces, lo primero es saber qué tengo que trabajar. Esta técnica ayuda a trabajar tus demonios, no los demonios externos de otras personas. Porque lo que nosotros vemos como demonios de otra persona son el reflejo de tus demonios. Por lo tanto, si en algún momento yo veo que hay un demonio en otra persona, ese demonio, como yo lo he detectado, me pertenece.
Porque si yo no detecto un demonio en otra persona, yo no lo tengo. Recordemos que la mente puede observar solamente lo que tiene intrínsecamente dentro de nosotros. Si yo tengo malevolencia en mi interior, voy a poder ver malevolencia en el prójimo. Si no hay malevolencia en mi interior, no puedo ver malevolencia en el prójimo. Eso es muy interesante. Por lo tanto, todo lo que yo veo alrededor mío es producto de mi mundo interior. Por eso que el budismo siempre va a ser una filosofía de vida que nos va a llevar y nos va a impulsar directamente por uno u otro camino, a través del mismo óctuple sendero, a poder transformar todos estos demonios internos. Una vez que yo he encontrado el demonio, ya sé qué es lo que tengo que trabajar. El miedo, la culpa. A diferencia, por ejemplo, de la meditación vipassana, yo trabajo demonios a nivel inconsciente. No sé necesariamente qué es lo que estoy trabajando, pero lo estoy trabajando y estoy purificando las voliciones y el karma, ¿cierto?, que se encuentra ahí. Todas esas causas las estoy purificando. Pero acá yo soy consciente. Por lo tanto, yo puedo llevar incluso una bitácora de mis propios demonios. Lo que no puedo hacer con la meditación vipassana, desde la perspectiva de llevar una bitácora progresiva, consciente, necesariamente, sí lo puedo hacer a través de esta otra técnica que se basa básicamente ya en alimentar el demonio, que es completamente lo opuesto a lo que uno se imaginaría. Uno quiere eliminar al demonio de la vida. No. Aquí vamos a alimentar al demonio. Le vas a dar todo lo que el demonio quiere. Te vas a transformar el demonio, pero hay que saber cómo transformarse. Es preferible y es recomendable que si usted va a realizar esta práctica, no realice esta práctica por el solo hecho de haber visto este video o este conversatorio, sino que acérquese a un centro de Dharma, a una persona confiable, cercana, y que le permita enseñar y usted aprender la técnica, pero con una persona que sea y que esté presente con usted, para que le enseñe a cómo contenerse usted y cómo contener al demonio. Es muy importante. Si bien es cierto, estamos desarrollando estas 5 técnicas, pero solamente para poder ejemplificar cómo hacerlo. Pero es necesario el poder tener un poco de guía de alguna persona calificada para que pueda usted evitar el desbordamiento emocional y no sepa cómo hacerlo progresivamente. Obviamente, una vez que usted ya lo aprende, después lo va a poder hacer sola en su casa o en algún momento en que usted realice su meditación, pero siempre las primeras veces es necesario tener la presencia de una persona que pueda ayudarle en todo este proceso. Una vez que he encontrado este demonio, me voy al paso 2, que es personificar el demonio. ¿Cómo lo personifico? Le doy alguna forma. Tiene colmillo, tiene cacho, tiene forma de animal. Ahí utilizamos un poco la imaginación. ¿Para qué? Para que el demonio encontrado, que puede ser, por ejemplo, la ira me queda solamente de manera conceptual, pero necesito
el poder enfocarlo en algo. A veces uno enfoca la ira y la enfoca de mala forma en una tercera persona. Porque la mente siempre busca la personificación del objeto mental, siempre. Siempre busca identificar con algo. Entonces, lo que hacemos es aprovecharnos de esa facultad mental o de esa necesidad mental, más que facultad, de tener que personificar con algo. Entonces yo lo personifico de una forma ilusoria. Le doy forma. Y sostengo un diálogo interno con el demonio. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí? No manipules la información, porque acuérdate que todo esto son egos atrapados, que hablan no por tu voluntad, sino que tienen voluntad propia, que tú le diste en el momento en que fue creado. Cada una de nuestras creaciones mentales generan posteriormente su propia voluntad. Por eso es que el diálogo interno tiene voluntad propia. ¿O no? ¿Cierto? Entonces en el momento en que le preguntas qué es lo que necesita, te va a responder y probablemente te va a responder de muy mala forma. Y te va a responder algo que quiere de ti. Y no va a ser algo muy bueno. No importa. Estás en la fase 2. Fase 3. Dale de comer al demonio. Si el demonio te dice, quiero que sufras, perfecto, sufre. Estoy sufriendo por ti, estoy sufriendo para ti. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Vamos, ¿qué más? Pasamos a la fase 4. Porque cuando te conviertes en el demonio en la fase 3, me convierto en el demonio, les doy de comer como ofrenda mi propio sufrimiento. Hasta que este demonio quede completamente satisfecho. Luego, en esta fase 4, le vuelves a preguntar al demonio, ¿cómo estás? Y el demonio te va a decir, satisfecho, o aún quiero más. Entonces, vuélvete el demonio nuevamente, vuélvete a alimentarlo a través de lo que tú estás sufriendo en ese momento, lo que tú estás sintiendo. En esta fase, en la fase 4, cuando tú estás dando de comer al demonio, ¿ya? Estás generando todo lo que has resistido. Si estás trabajando con la culpa, entrégale toda la culpa. ¿Quieres que me sienta culpable? Perfecto. Te entrego toda la culpa. Me siento culpable. A ver, ¿dónde está toda esta culpa? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Me estoy sintiendo completamente culpable. En el momento en que todas esas resistencias las comienzo a sentir y las comienzo a manifestar, este demonio comienza a sentirse satisfecho. Y lo que ocurre es que comienza a desaparecer. Y después tratas de buscar al demonio y no lo vas a encontrar. ¿Y sabes lo que vas a encontrar detrás del demonio? Te vas a encontrar a un ego víctima en calidad de abandono, en calidad de frustración. Todo ese demonio grande, finalmente apareces tú en una imagen, probablemente en tu propia infancia. Y ahí permaneces en la conciencia. Ya no hay demonio, ya no hay emoción, ya no hay culpa o no hay ira, dependiendo de lo que hayas trabajado.
y todas las tensiones que te han provocado y que tú has resistido durante años por el estar atrapado exclusivamente en buscar una supuesta espiritualidad en lo armonioso, que no dio resultado porque la bola de nieve estuvo creciendo, creciendo y creciendo, creciendo, lo eliminaste solamente en un par de sesiones, enfrentándote a tu propio demonio. Entonces, ahora sí es válido que hagas todas las prácticas espirituales para poder mantener el estado de paz. Pero si no hay la práctica de el poder enfrentarse al demonio, el resto de las otras prácticas se hacen prácticas superficiales, porque en cierta manera yo puedo evocar conscientemente pensamientos de amor, pensamientos, pero son pensamientos de benevolencia, pero mi sentimiento sigue siendo culposo, sigue siendo de ira, sigue siendo de miedo. Entonces no estoy transformando, me estoy autoengañando en una supuesta espiritualidad donde la bola de nieve con este demonio va creciendo año por año. Cuidado con la falsa espiritualidad. Sí o sí, la transformación y el despertar se consigue, se logra, se manifiesta cuando somos capaces de enfrentarnos a Mara en todas sus facetas, desde lo inconsciente con meditación vipassana, como también con esta otra práctica que nos ha llegado con muchas bendiciones. Hay una pregunta que estoy leyendo del chat, dice, ¿cómo se hace esa entrega de mis emociones al demonio? ¿Significa sentir con más nivel? Entrégate a la emoción. Eso es. ¿Apegarme más a la sensación? No, no es apegarse a la sensación. Cuidado. No es apegarse. Es, mediante la ecuanimidad, lograr sentir lo que estás bloqueando. Si yo me apego a lo negativo, obviamente me voy a quedar ahí y no voy a poder salir. Acordémonos que yo no estoy trabajando en la dualidad. Si yo me apego, estoy cargándome hacia un lado. Si hay apego, si hay aversión, me estoy cargando hacia el otro. Debo ser ecuánime. Me entrego, pero ecuánimamente. Por eso es que, si bien es cierto, es bueno que aparezcan este tipo de preguntas, ¿ya? Es bueno también resolverlas de manera tal que cuando en algún momento lo podamos hacer grupalmente o personalmente con alguno de ustedes si lo requiere, ¿ya? Lo podamos ir viendo paso a paso. Budismo Castro dice, brindarle ofrenda a los demonios internos se asemeja a la práctica de Shot. Eso es. Eso es. Bueno, lo había dicho que era práctica de Shot, ¿no? O dije otra palabra, no, me confundí. No, sí lo dije. Es la práctica de Shot. Es muy similar a la práctica de Shot, obviamente. Marisol dice, ¿puede escribir el nombre de quien postula esta práctica? Escribirlo. Bueno, voy a tratar de escribirlo al final de la transmisión, en el mismo chat, ¿ya? Para que puedan obviamente después también verlo. Pero de otra manera también lo pueden buscar como la técnica de literatura, van a encontrar, no cabe la menor duda. Loreto Núñez dice, es como reconocer las diferentes situaciones donde me siento culpable, por ejemplo. Sí, exactamente. Si tú vas a trabajar la culpa, tú tienes que observar el escenario también, ¿cierto? El escenario es un recuerdo, finalmente evocas el recuerdo, pero también tienes que evocar la culpa que estás sintiendo y convertirte, ¿ya? En la culpa.
Paso 1, encontrar el demonio. Paso 2, personificar el demonio. Paso 3, convertirte en el demonio. Paso 4, alimentar al demonio. Bien, hasta que obviamente ese alimento le haga quedar completamente satisfecho y desaparece el demonio. Si eso es lo maravilloso, desaparece el demonio. Y el paso 5 es permanecer en la conciencia, que es finalmente la paz espiritual que te da el resultado de la misma práctica. ¿Ya? Eso es, permanecer en la conciencia, en un estado de paz, que te da el hecho de haber trabajado directamente ahí. Esa es la misma respuesta, obviamente, para Carolina Alarcón, que acaba de dar la pregunta de cuál era el paso 5. ¿Ya? Eso es básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta que verbalmente también quieran realizar. Maestro, hay otros más del chat, otras preguntas más del chat. A ver, vamos viendo. Carolina Coria dice, los demonios internos corresponden al concepto de la sombra que postulaba Jung, en que él integrarla lleva a un crecimiento y desarrollo personal. Sí, completamente. Jung es un budista encubierto, aunque no tan encubierto en realidad, ¿cierto? Pero son definitivamente nuestras sombras. Nuestras sombras. ¿Ya? Son sombras, efectivamente. Bárbara Orrego dice, ¿podría decirnos qué centros están enseñando esta técnica? La verdad es que lo desconozco, Bárbara. La desconozco porque muchas de las enseñanzas, al menos del budismo tibetano, ya las da el lama en virtud del avance espiritual también de la persona, ya, porque es importante que el maestro pueda conocerte bien, ¿ya? Para saber de qué manera poder enseñarte la técnica, porque no es como ir a un retiro de meditación y decir, ya sabes que esta es la técnica, enfréntate, ¿ya? Sino que tienes que generar también un cierto tipo de lazo con tu maestro, ¿ya? Para que pueda él enseñarte sabiendo cuáles son tus potencialidades y tus mismas debilidades, para saber con qué demonio podrías tú empezar a trabajar. ¿Ya? Por eso en ese sentido es bueno el tener a un maestro para que pueda guiarte en ese aspecto, y obviamente una vez que tú ya aprendes de mejor manera la práctica, el poder realizarlo sola, pero no creo que pueda ser enseñada abiertamente por el hecho de llegar anónimamente a un centro de Dharma y decir quiero que me enseñen Chot. ¿Ya? Estamos exponiendo obviamente esta técnica que ayuda mucho, pero es importante obviamente la responsabilidad de las partes, porque obviamente la persona que quiere realizar la práctica primero es una persona que toma la responsabilidad de todas sus sombras y que quiere trabajar todas sus sombras. Entonces en ese sentido es bueno que veas quién es la persona que se encuentra más cercana a ti, para poder primero trabajar esas sombras contigo, porque en cierta manera tiene que ser una persona de confianza, ¿ya? Porque tú le tienes que también decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo conmigo. Si no tengo la confianza para poder también expresar cuáles son mis demonios internos, obviamente va a ser difícil que me puedan enseñar la técnica. Entonces tiene que existir esa cercanía de las partes para que pueda ser enseñada de una forma bastante responsable. Eso es. Si queda alguna consulta, que ya estamos al término de la sesión, puede preguntar ahora. O si no, al parecer quedamos bastante reflexivos con todo el tema de los demonios, ¿no? Ahora a comenzar a observar, al primer paso por último, empezar a conocerlo. Vamos de a poquito, no significa que ya de aquí a mañana ya estamos listos con todos los demonios. No, no es así.
Tiene que ir paso a paso, observándose, pero háganlo, háganlo. Es interesante porque al final estos demonios también se vuelven nuestros maestros, de alguna manera. Sí, Erika dice, ardua tarea, sí lo es, pero hay que atreverse para poder seguir avanzando y poder seguir en este camino de camino al estado búdico, finalmente. Arturo dice, perdón, maestro, dice, yo entendía las sombras como internas y los demonios lo externo, y lo que provoca las sombras. Bueno, ese es un pensamiento muy occidental, ¿eh? Siempre de responsabilizar hacia afuera. Los demonios son externos, ¿ya? Y los demonios provocan mis propias sombras. En cierta manera es como de endosar la responsabilidad individual hacia un tercero. Y eso es lo que provoca también, obviamente, que no exista una verdadera evolución en el ser humano, porque si insisto en que hay demonios externos que son los que provocan mis propias sombras, definitivamente entonces no tengo nada por hacer, porque voy a estar a merced de los demonios externos. Pero no es así. Los demonios internos son nuestras propias sombras y yo soy el que provoqué todo esto. Y así como yo lo he provocado, puedo eliminarlo. Entonces es 100% responsabilidad. Probablemente no todas las personas puedan estar preparadas para poder realizar esta práctica, es muy comprensible, pero sí al menos el hecho de saber que todo depende directamente de nuestras propias construcciones mentales ya nos va dando el primer indicio hacia la autorresponsabilidad y hacia un camino espiritual que definitivamente nos lleve en algún momento a enfrentarnos con nuestras propias sombras para no quedarnos con el aspecto ilusorio de una espiritualidad que no nos lleve directamente hacia el despertar. Porque si bien es cierto, muchas de las prácticas espirituales pueden estar enfocadas hacia temas muy benevolentes, de mucho amor, compasión y de un cambio obviamente en la mentalidad y en el comportamiento del ser humano, mientras no estemos enfrentando a nuestros demonios siempre van a estar ahí. Y definitivamente no hay un crecimiento interior cuando las sombras se encuentran ahí latentes. Por lo tanto, claro, lo que acaba de mencionar Arturo es un pensamiento muy occidental que surge obviamente en muchas personas. ¿Ya? A ver si hay más preguntas. Sí, Arturo dice, sí, soy de Occidente, todos somos de Occidente, Arturo. A lo que me refiero es que me refiero al pensamiento occidental, ¿ya? Al pensamiento occidental, el pensamiento basado obviamente en la delegación de las responsabilidades espirituales como hacia otro lado, más que nada eso, ¿ya? Después dice, Paula nos dice, ¿qué demonio tengo que enfrentar si soy egoísta, competitiva, si me comparo y si estoy a la expectativa de los demás? Bueno, Paula, ahí acabas de mencionar a 3 distintos demonios en uno. Puedes enfrentarlos todos o ninguno a la vez. Voy a dar un simple ejemplo. ¿Por qué soy competitivo? Competencia significa que tengo que ganar a otro. Probablemente detrás de esa necesidad de tener que ser tan competitiva, significa que puede haber un grado de desvalorización sumamente grande. Entonces tú tienes que competir y tienes que ganar al otro para sentirte valorizada. Probablemente puedes haber tenido una juventud o una infancia en la cual, a través de la crianza formal, puedes haber recibido mucha desvalorización. Entonces se generó una personalidad muy desvalorizada, pero en contraste, en la competitividad, ese reconocimiento. Miren, yo soy competitiva, soy exitosa. Entonces, siempre tenemos que ver qué hay detrás de cada una de mis acciones, qué demonio es el que está alimentando todo esto. ¿Bien? Por lo tanto, en ese planteamiento, Paula, ahí hay 3 demonios en uno. Puedes trabajar, obviamente, esa desvalorización que te lleva a esa competitividad, me cuesta decir esa palabra, perdón, ¿ya? Como también puedes trabajar el egoísmo, ¿ya?
siempre preguntar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Ya? Y a ver, si hay más, si entiendo, pasa que surge, y después Arturo dice, sí entiendo, pasa que surge la culpa cuando vamos identificando que somos los absolutos responsables por la misma visión occidental. La culpa es otro demonio. Entonces, claro, puedes haber sacado un demonio, pero después aparece otro. Esto es como una tela de cebolla. Entonces, ¿cuánto voy a demorar definitivamente en poder enfrentarme a todos mis demonios? Depende de ti, depende de cada uno. Podemos demorarnos meses, años, o puedes pasar toda la vida. Eso depende de cuántos demonios has puesto en tu propia mente. Y obviamente de la fuerza interior que tú tienes para poder enfrentarse a estos mismos a través de la meditación, ¿ya? Y aunque la palabra enfrentarse no es como la más adecuada como sinónimo, pero eso es solamente una ejemplificación, ¿ya? Carolina dice cuál es el nombre de la maestra tibetana, es Machi Landro, y la técnica se llama Shot, ¿ya? Pero la van a encontrar de una forma más o menos orientalizada, así que hay que contextualizarla. Muchas de las técnicas orientales hay que contextualizarlas, ¿ya? José de Castro nos dice, dentro de los 6 reinos del samsara, el reino infernal, ¿es totalmente psicológico o tiene algo de existencial real? Bueno, todos los reinos del samsara son psicológicos y tienen existencia real, pero como por ser samsáricas son impermanentes, ¿ya? Por lo tanto, toda la fenomenología psicológica e existencial del samsara son completamente impermanentes. Alan nos dice, yo intento aplicar esto como las dos mentes que tiene el ser humano, la mente divina con el reconocimiento del mismo, la mente divina con el reconocimiento del mismo, que vienen con sentimientos desde el amor, y la mente egoica, donde es la identificación de la mente con la materia, sentimientos de tristeza, competencia, sentimientos parecidos en baja vibración. Sí, se entiende más o menos la idea que quieres exponer, Alan. Muchas gracias por vuestra exposición. ¿Ya? Tiene obviamente también una cierta lógica, aunque cuidado que podríamos estar trabajando con la dualidad, ¿ya? En que si en cierta manera no trabajamos a nivel sensitivo de lo agradable y desagradable, porque si yo trabajo lo divino, lo magnífico a través del amor, pero lo estoy trabajando desde la emocionalidad, me puedo quedar atrapado también en las sensaciones de placer, ¿ya? Y en ausencia de las sensaciones de placer aparecen las sensaciones de displacer. Entonces podría estar trabajando también en esta dualidad, pero obviamente eso, velo, revísalo, ¿ya? Estamos exponiendo obviamente aquí la técnica de la manera tal que podamos trabajarlo en virtud de poder eliminar esta dualidad de bueno, malo, agradable y desagradable, para poder desarrollar una espiritualidad sana, completamente desapegada a todo tipo de fenómenos resultantes. Porque después nos dice Vicente, porque sería un problema el desborde emocional al intentar enfrentar las sombras sin estar acompañado por un centro de Dharma. Sí, Vicente, exactamente. Ese es un tema muy importante. Si no estás acompañado al menos durante un pequeño lapso de tiempo en un centro de Dharma o con un lama o con un monje que te pueda aprender también a trabajar tus propias emocionales, te puedes, no desde la perspectiva del desbordaje propiamente tal, porque cuando te conviertes en el demonio, obviamente te transformas en la misma emoción, cuando estamos trabajando emociones como demonios, ¿ya? Sino que el tema de cómo salir de ahí, ¿ya? Entonces se te tiene que enseñar a cómo entrar ahí y cómo salir victoriosamente de ahí, ¿ya? Eso es muy importante, por eso es que, valga la redundancia, es necesario la guía de una persona calificada. Ahí Carolina Coria acaba de escribir Magic Labdrón, técnica de shot, ahí lo encontró, dice.
parece que estamos llegando al final, hemos leído todos los textos del chat, todas las preguntas de ustedes, se ha hecho sumamente corto, mucha la información, ha sido un encuentro muy rápido de una técnica sumamente profunda, muy profunda, ¿ya? Que lleva mucho crecimiento interior. Y eso es lo bonito también que tienen las distintas escuelas de budismo, que podemos abrazar las distintas fuentes para nuestro crecimiento interior, porque todos nos podemos abordar desde distintos puntos de vista. Y tanto la escuela Theravada, la Mahayana como la Vajrayana disponen de distintas fuentes, ya obviamente todas basadas en las enseñanzas del Buda, para poder transformar nuestro mundo interior hacia este despertar. Para que sepamos entonces que el despertar no significa estar en modo avión meditando, ¿cierto? Y estando en la estratosfera, porque no es eso. Es verdaderamente enfrentarse ahí, donde más nos duele. Si no me enfrento donde más me duele, entonces no estoy realizando el trabajo espiritual. Eso es lo relevante, ¿ya? Y lo importante. Porque si usted quiere ser un Buda, usted quiere ser un Cristo, o quiere ser como cualquier ser espiritual que haya alcanzado un cierto grado de evolución espiritual, sea al despertar o sea como estado de bodhisattva, esto tenemos que hacerlo a como de lugar, no cabe la menor duda. Así que agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva transmisión. Le doy ahora el diálogo a Jimena, Sí. para que pueda entonces terminar el día de hoy. Gracias, maestro, por toda la enseñanza. Yo creo que todos nos vamos a ir reflexionando el día de hoy. Abrazarlos, como siempre, a la distancia. Un abrazo fraterno de muchas bendiciones para todos. Recuerden que el próximo domingo también nos vamos a encontrar y el tema de la próxima semana es el mercado del mundo espiritual. ¿Ya? Para que lo tengan presente, para que tengan todas las preguntas ya más o menos realizadas cuando lleguemos. Muchas bendiciones, mucho meta para todos, mucho amor, que tengan una hermosa semana y nos vemos entonces el próximo domingo en esta misma hora al mismo canal. Gracias. A todos. Muchas gracias. Que tengan una feliz semana. Muchas bendiciones a todos. Chao, muchas gracias. Feliz semana. Gracias. Chao. Feliz semana.